Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Envuelto en una cobija y dentro de un costal, el cuerpo de una mujer fue abandonado en la orilla del canal de Aguas Negras, ubicado en la colonia Chulavista de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Así es como la prensa describió el fin de una vida. La Guardia Nacional acordonó la zona, los peritos fotografiaron y levantaron los restos, los reporteros de Nota Roja hicieron lo suyo, y después el cuerpo fue llevado a la morgue para realizar la autopsia de ley. El silencio se mezcló con la indiferencia. Nadie habló de feminicidio, de tortura, ni de que en Jalisco los crímenes de odio contra mujeres parecen no tener fin. El cártel Jalisco Nueva Generación controla esa área y ante ello parece que no hay nada que hacer. El feminicidio se indaga, en la mayoría de los casos, como homicidio doloso. Y todo es tan turbio como las aguas del canal donde dejaron los restos de esa mujer. La noticia se difundió en el informativo Guardia Nocturna. El reportero prometió estar al tanto, pero en Jalisco, un crimen ensombrece a otro en cuestión de horas. En la cuenta de los días, en lo que va de 2021, agosto ha sido el mes más violento para las mujeres en México. En el octavo mes del año se superó el récord histórico, registrado en 2015, de 107 feminicidios. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco se ubica entre las entidades con mayor número de casos de ese delito. De sus 125 municipios, Tlaquepaque y Tlajomulco son los que encabezan la lista en cuanto a crímenes de odio contra las mujeres. En el programa de esta noche conversaremos sobre Jalisco, entre los primeros lugares de feminicidio en México, y damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Un gusto saludarte a ti, a tu audiencia. Yo soy la doctora Lupita Ramos, soy profesora, académica, investigadora en la Universidad de Guadalajara y soy activista también, defensora de los derechos humanos, vicecoordinadora de CLADEM en México. CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Es una red feminista que estamos en 15 países
de América Latina y del Caribe. Bienvenida, Lupita, y muchas gracias por tu presencia en Las Mujeres Contamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es vicecoordinadora de CLADEM México, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. El tema de este martes, Jalisco entre los primeros lugares de feminicidio en México. Lupita, ¿qué factores explican que Jalisco haya escalado hasta colocarse entre las entidades federativas con mayor número de feminicidios en nuestro país? No es que sean los últimos años, en realidad esto ha sido la constante desde por lo menos las 2 últimas décadas, ¿no? Yo te comentaba al principio cuando me presenté de ser profesora investigadora, parte de mi investigación que realicé sobre el feminicidio fue en Jalisco, un análisis georreferencial del feminicidio en el estado, que abarcó un estudio de 1997 a 2007, 10 años de investigación, pero eso fue para mi investigación de tesis del doctorado, fue justo con la investigación con lo que yo me titulé en el doctorado, pero además seguí con la investigación hasta la fecha, es decir, yo sigo documentando y sistematizando los casos de asesinatos de mujeres, de feminicidios, homicidios, parricidios, etcétera. Entonces tengo, desde 1997 a la fecha, te digo, ya estas 2 décadas de investigación y de información, y además con esta posibilidad que he tenido, privilegiada, lo digo siempre porque he tenido el privilegio de estar en la discusión, en el análisis teórico de los feminicidios en América Latina y el Caribe. Entonces, desde esa década pasada yo tuve la oportunidad de estar pues en Chile, en Perú, en El Salvador, en Honduras, etcétera, en diversos países de la región, con la discusión sobre la tipificación de feminicidio o femicidio según en la región. Pues tuve la posibilidad de dimensionar la situación de los feminicidios, no solamente en Jalisco, sino en México y en la región, en América Latina y el Caribe. ¿Qué pasa en Jalisco desde hace 2 décadas? Yo recuerdo que cuando comencé la investigación, me dijo el entonces director del CEMEFO, del Servicio Médico Forense, me dice, bueno, es que te tardaste mucho en venir, dice, porque él hacía la reflexión de que cuando él escuchaba acerca de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, decía, bueno, ¿y por qué hacen tanto escándalo? Él era muy coloquial en su hablar, ¿no? Entonces, pero decía, ¿por qué hacen tanto escándalo en Ciudad Juárez si aquí las matan igual? Entonces, él decidió de motu propio comenzar a hacer una segregación por sexo de los homicidios. Entonces, esto fue al inicio de la década de los 90, ¿no? Esto permitió hacer la reflexión y el análisis que si bien en ese momento en Ciudad Juárez había una problemática importante de asesinatos de mujeres, en realidad esto estaba ocurriendo en diversos lugares, incluyendo por supuesto acá en Jalisco. Y efectivamente cuando yo hago mi investigación me doy cuenta que el promedio de mujeres en esa época, en ese momento, de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez era de 28 mujeres asesinadas al año. En Jalisco el promedio de mujeres asesinadas al año era de 34. Entonces era incluso un número mayor.
Y ahora, ¿cómo ha crecido exponencialmente? Para darte una cifra a ti y a tu auditorio que pueda dimensionar la problemática, yo cuando comencé a hacer la investigación, efectivamente eran 34 mujeres asesinadas por año, de 1997 al año 2005. El año 2006 fue un año parteaguas en el tema de violencias en nuestro país, no solamente contra las mujeres, sino la violencia en general. Fue el año que comienza esta mal llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón y todo lo que comienza a suscitarse en ese contexto entonces, y se disparan, o sea, y pasamos de tener 34 mujeres asesinadas por año a 78 mujeres por año, y así en todos los delitos, pero específicamente en el caso de las mujeres esto ocurrió. A partir del año 2010, que yo le llamo la década ya de los feminicidios y de estas violencias, en el caso de Jalisco, crece de manera exponencial de tal manera que comienza a rebasar el centenar de mujeres asesinadas cada año, ¿sí? O sea, a partir del año 2010 son más de 100 mujeres asesinadas. Y esta tendencia prevalece durante toda la década, ¿sí? Pero en los últimos años, particularmente en el año 2019 y 2020, incluso en el año pandémico, en el año de la pandemia, esto se desborda, de hecho rebasan cada uno de estos años más de las 200 de mujeres, es decir, más de 200 mujeres son asesinadas cada año acá en Jalisco. Y otro dato que te doy también resultado de la investigación es que en los años electorales hay un pico significativo de asesinatos de mujeres y de violencia, de incremento de violencia en general, ¿no? Es decir, los años electorales y la explicación que yo doy y que nosotras hacemos es que hay como un debilitamiento del ejercicio de la autoridad y esto favorece, genera condiciones para la impunidad y para el crecimiento de la violencia, ¿no? Y en el caso de las mujeres es muy notorio porque en los años electorales aumentan los asesinatos de mujeres. Lupita, nos has dicho cuestiones muy interesantes, por ejemplo, que la guerra contra el narco fue un factor detonante del aumento de feminicidios y también nos has hablado del debilitamiento del ejercicio de la autoridad, en particular en años electorales. Al lado de esto, hay factores estructurales que explican los feminicidios, ¿cierto? Sí, por supuesto. Yo cuando trato de explicar esto para que la gente pueda entenderlo de una manera más sencilla es que les señalo, les digo, es que la violencia contra las mujeres y particularmente el feminicidio, que es la expresión mayor de esta violencia o la última o una de las expresiones más fuertes de esta violencia, que es la privación de la vida de una mujer, tiene dos características fundamentales, ¿no? Una que es estructural y que es sistémica. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de que es estructural y sistémica? Bueno, pues de que hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera violencia contra las mujeres. Y a estructuras me refiero a todas las estructuras sociales, políticas, económicas, jurídicas, etcétera. Y al sistema, por supuesto que me refiero al sistema social, económico, político y demás que vivimos. Es decir, si miramos hacia donde miremos en cualquier momento del día, por ejemplo, vamos a ver o una imagen de una mujer que está siendo objetivizada, ¿no? Utilizada su cuerpo para anunciar desde una llanta de carros hasta un aceite, hasta lo que sea, ¿no? Es decir, esta objetivización del cuerpo de las mujeres, la sexualización de su cuerpo, eso lo vemos en las comerciales, en todos lados, pero también vemos un ejercicio de violencia constante a través de los medios de comunicación, no los comerciales, los anuncios, las canciones, las telenovelas, etcétera. A todo eso yo me refiero y de eso hablo cuando hablo de que es estructural y que es sistémico, es decir, todas esas estructuras que ni las vemos, pero que nos están bombardeando todos los días y a las niñas y a los niños reciben este bombardeo de mensajes, esa información equivocada, ¿no? De lo que significa ser niña, de lo que significa ser niño y de estos ejercicios de violencia, ¿no? Basta escuchar esas canciones, sobre todo las canciones de banda, ¿no? En donde prácticamente escuchamos desde violaciones sexuales justificando esas violencias y vemos a las niñas y a los niños jovencitos cantando las canciones sin percatarse de la magnitud de lo que eso significa. Yo que tengo documentando, pues te digo, todos estos años de asesinatos de mujeres, luego esas historias que aparentemente son inocuas en una canción, las veo reflejadas en una historia de la vida real de una niña, una jovencita. Por ejemplo, hace 3 años acá en Jalisco, Gaby, una chica, una jovencita de 18 años,
fue asesinada porque el tipo, también él, un chico joven, de la misma edad que ella, tal vez 1 o 2 años mayor que ella, le pidió que si quería ser su novia. Y Gaby le dijo que no quería ser su novia, y él saca una pistola y la mata. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa por la mente de este joven, de este chico, que le hace creer que una mujer debe estar a su disposición y debe de aceptar relacionarse con él, y si no lo hace, pues él está dispuesto a matarla, a privarla de la vida? Bueno, pues ahí es donde entran en componente todos esos elementos de los que estoy hablando, ¿no? Los elementos sociales, socioculturales, por supuesto, que están ahí presentes, pero también el factor del acceso a la justicia y la impunidad. Es decir, él asesinó a Gaby a plena luz del día, a mediodía, en una de las calles más céntricas de Guadalajara, escapó, huyó, y hasta la fecha él sigue huyendo, sigue cobijado de la impunidad, ¿no? Entonces sabía que podía hacer eso, sabía que podía privarla de la vida, sabía que podía huir, sabía que iba a recibir ayuda de su propia familia para escapar, sabiendo que había cometido un asesinato, y él sigue huyendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, si juntamos el tema de la violencia de género con el tema de la impunidad, pues hay un caldo de cultivo muy importante para el incremento de los asesinatos de mujeres y de los feminicidios. Por supuesto. Sabemos, doctora Lupita Ramos, que eres autora del libro Estudio de Feminicidio en Jalisco. Ya nos dabas un poco la información al respecto. Y si no me equivoco, ahí mencionas que el feminicidio familiar íntimo es el más frecuente entre las mujeres jaliscienses. Háblanos, por favor, sobre este fenómeno y sobre las opciones con que cuenta una mujer que en esa entidad vive violencia de este tipo. Fíjate que en la investigación encontré, bueno, y no solamente en la investigación propia, en la mía, sino en la comparativa que realicé con otros países, lo que sucedía en otros países, es que uno de los asesinatos más frecuentes es el que una autora llamada Julia Monarres, además de ser buena amiga, compañera, muy querida mía, ella es del Colegio de la Frontera Norte, que le llama feminicidio familiar íntimo, es decir, el que lo comete la pareja, la expareja, alguien cercano en esa relación, y justamente porque tiene conocimiento de la víctima, sabe quién es la víctima, es decir, tiene condiciones para ejercer esas violencias de género y para asesinarla. Entonces, un número importante de estos asesinatos, de estos feminicidios, son feminicidios familiar íntimos, y que son cometidos por la propia pareja o por alguien que conoce a la víctima o con quien tiene una relación cercana, ya sea de noviazgo, de amistad, de concubinato, etcétera, ¿no? En esa comparativa que hice también con otras entidades del país y en otros países, me encontré que era el más común. Y además no solamente aquella relación que tienes que se supone que es la de confianza, que es con tu novio, esposo, pareja, etcétera, sino que además el lugar que tú piensas que es el más seguro, que es el de la casa, de pronto se convierte en el lugar más inseguro y más riesgoso y peligroso para muchas mujeres, ¿no? Y aquí yo hago un llamado a la familia y a la gente cercana para que cuando se den cuenta que ocurren situaciones de esta naturaleza, no las callen y no se vuelvan cómplices de esas violencias, ¿no? Porque muchas veces, pues justo esto que está enraizado mucho en la cultura, ¿no? De pensar que los problemas de una pareja son problemas de dos y que es una cuestión íntima, privada y que lo tienen que resolver entre ellos, cuando en realidad se trata de violencias que se están ejerciendo muy fuertes contra una persona, una mujer, y aquí tienen la obligación de intervenir, denunciar y además de generar pues un espacio propicio, adecuado de tejido, nosotros le llamamos, ¿no? De tejer alrededor de la víctima pues un círculo de confianza para que pueda denunciar, pero también, sobre todo, para salvaguardar su vida, ¿no? Porque eso hay que entenderlo. Las mujeres que viven violencia en casa están en una situación constante de riesgo de que esas violencias vayan aumentando, se vayan incrementando y en algún momento se conviertan en una violencia feminicida, en un asesinato, en un feminicidio. Lupita, al lado del feminicidio familiar íntimo, y de acuerdo con tus investigaciones, hay otro de alta incidencia, el feminicidio sexual sistémico. ¿En qué consiste este? Pues es este que ocurre por una persona extraña, desconocida, pero que además realiza actos de violencia de tal forma en el cuerpo de las mujeres que además
realiza actos de violencia sexual. Este es un componente que yo encontré en casi todos los asesinatos de mujeres, ¿no? El componente de violencia sexual, es decir, un cuerpo de mujer siempre va a ser objeto de violencia sexual antes, durante o después del asesinato. Y no importa la edad de esa mujer, ¿no? Yo me encontré desde casos de bebés, de niñas pequeñitas, de jovencitas, hasta de mujeres adultas de más de 80 años, 90 años, que además de privarles de la vida, además de violentarlas, robarles sus cosas, etcétera, lo que hacían también era violentarla sexualmente. Increíble que eso ocurra, pero te digo, esto aquí es cuando hablamos de esos componentes socioculturales que se introyectan en los hombres machistas, misóginos, que creen que un cuerpo de mujer está a su disposición para hacerle lo que sea, no importa la edad que tenga, no importa la situación de aquella mujer. Sabemos que desde julio del año 2013, CLADEM solicitó al Instituto Jalisciense de las Mujeres que estableciera el Grupo Interinstitucional para la elaboración del diagnóstico estatal sobre violencia contra las mujeres y presentara la solicitud de alerta de violencia de género, pero esta, a nivel estatal, llegó hasta febrero del año 2016 y solo en 8 municipios. ¿Qué pasó en esos 3 años? ¿De qué magnitud fue la resistencia de la autoridad a aceptar esta alerta de violencia de género, Lupita? Sí, mira, pues ha sido un proceso bastante largo porque esto que tú refieres es solamente la primera parte de ese proceso que vivimos y que tuvimos acá en Jalisco de exigencia para la activación de la alerta de violencia de género y que efectivamente fue en el año 2016 y fue como una especie de autoalerta, digamos, ¿no? Autoalerta porque fue el propio gobierno del estado el que pues anuncia la activación de la alerta, pero además fue una cosa muy curiosa porque solamente lo anunciaron, pero nunca hubo una publicación en ese momento en el diario oficial. No fue sino hasta que nosotras insistimos, exigimos y denunciamos públicamente esa situación porque pues eso era una simulación, ¿no? Era un proceso de simulación prácticamente decir que había una alerta cuando en realidad fue un anuncio mediático solamente. Finalmente sí se publica el decreto en el periódico oficial en Jalisco y sí se comienzan acciones. Fíjate que fue una cuestión muy interesante. De hecho, incluso solicitamos a nivel federal la activación de la alerta a nivel federal. Entonces, en lo que estaba el trámite para que se activara a nivel federal, ocurrió una situación muy interesante con el gobierno de Jalisco de ese entonces. Nos llamó a quienes conformamos el grupo interinstitucional y a las peticionarias para conformar estas mesas de impulso y de seguimiento a la alerta y logramos muchas cosas interesantes. Primero, que se generaran indicadores de impacto y de cumplimiento, pero algo que incluso en otras entidades federativas luego nos copiaron a Jalisco y qué bueno porque hay que copiar las cosas buenas. Una fue el programa estatal de interrupción legal del embarazo, y que está publicado en periódico oficial y es un programa estatal que se tiene que cumplir para la aplicación de la norma 046 en el caso de violencia sexual. Lo que nosotras denunciamos en su momento a través de la alerta es que no solamente los casos de feminicidio y de esa violencia extrema estaban impactando muy fuerte en Jalisco, sino otras violencias y dentro de esas las violencias sexuales y dentro de las violencias sexuales la no aplicación de la norma 046, es decir, una cantidad importante de niñas, jovencitas, mujeres que vivían violencia sexual y producto de esa violencia sexual quedaban embarazadas y no podían interrumpir su embarazo y tampoco recibían atención médica adecuada porque el personal médico no estaba formado y capacitado para la aplicación de la norma 046. Entonces logramos, a partir de la alerta, que se implementara este programa estatal de interrupción legal del embarazo y se comenzó a formar, a capacitar, a generar incluso unidades especiales en donde ahora las niñas, las jovencitas que tienen el gran infortunio de vivir violencia sexual, pues pueden recibir atención médica especializada, atención de emergencia, no solamente para el suministro de la píldora del día siguiente, sino sobre todo la medicina preventiva de cualquier enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el VIH, ¿no? Y la posibilidad, por supuesto, de interrumpir el embarazo en caso de que así ocurra, así suceda, ¿no? Entonces, pues eso y otros logros se dieron en ese proceso.
Desafortunadamente, en los últimos años, ya con el cambio del nuevo gobierno, ha estado muy estancado el proceso de cumplimiento de la alerta. Este gobierno, además de desaparecer al IJM, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, del que también nosotras dimos una gran batalla al respecto, pues hay como un proceso de simulación respecto al cumplimiento de las acciones de gobierno, ¿no? Estuvo por acá en Jalisco hace algunos días la comisionada de CONAVIN, se entrevistó con el gobernador, con la secretaria de Igualdad Sustantiva, salen en la foto muy sonrientes, anuncian mesas técnicas de no sé qué, pero cometen el error de no tener acercamiento ni con peticionarias ni con la sociedad civil, ¿no? Entonces, y nosotras sabemos que ese tipo de cosas cuando las realizan, pues prácticamente quedan para la foto, ¿no? Solamente es una cuestión mediática de tomarse la foto, pero la realidad es que la violencia sigue en aumento, eso es real en Jalisco, sigue creciendo exponencialmente y no hay, eso es algo muy importante que me gustaría decirte, es que no hay políticas públicas de prevención de esas violencias. Si tú analizas, si tú ves lo que ha pasado en los últimos años, pues lo único que hacemos es cuantificar el número de mujeres, es decir, cada vez seguir contando un número de mujeres asesinadas, pero no podemos contar ni políticas públicas ni medidas de prevención porque no existen. Pues eso ha sido muy desafortunado y que ha permitido el crecimiento de la violencia en el Estado. Perdón, Lupita, solo para precisar, ¿la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres se da bajo la gubernatura de Enrique Alfaro? Sí, por supuesto, fue durante esta gubernatura, fue una lucha que dimos muy fuerte las feministas en el Estado, porque además él desde antes de su llegada a la gubernatura anunció cambios importantes que iba a realizar y según él como un gran avance, la creación de esa secretaría que en un momento ni siquiera se llamaba Secretaría ni de Igualdad Sustantiva ni de Entre Mujeres y Hombres, nada, ¿no? Era una secretaría, ese era el plan inicial que tenían, era una secretaría que estaba más encaminada, con una mirada más asistencialista, y encaminada, así nos lo dijeron en su momento, a atender a los grupos vulnerables y dentro de esos, pues a las mujeres, según ellos, y a toda la diversidad, es decir, a todos los grupos de la diversidad. Entonces, según ellos estaban dando como el gran avance y bueno, lo que nosotras señalamos con gran movilización social que realizamos es que eso significaba un grave retroceso para las mujeres en el Estado y para la sociedad en general, ¿no? Que se acabara el mecanismo de adelanto para las mujeres, pero además que otra vez se volviera con esta mirada asistencialista y de mirar a las mujeres como pobrecitas y como vulnerables, ¿no? Finalmente desaparecieron de cualquier manera el instituto, pero no se logró que instituyeran esa secretaría como pensaban y tuvieron que cambiarle y dejarla como Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que nosotros tenemos muchas dudas de todas maneras sobre esa nueva secretaría. Es una secretaría con un aparato, está engrosado, digamos, en cuanto al número de personal, ¿no? Burocrático tremendo, pero además ya se ha denunciado en informaciones periodísticas que para lo que ha servido es para el desvío de fondos, es decir, se han creado supuestamente programas para apoyo de mujeres y demás, pero también se ha acreditado que ahora en las elecciones lo utilizaron para el desvío de esos recursos y atención a otros grupos que nada tienen que ver con, te digo, con el mecanismo de adelanto para las mujeres, ¿no? Eso fue muy desafortunado y lo comento aquí porque finalmente esto tiene un impacto en la vida de las niñas y de las mujeres, ¿no? Cuando no hay esas políticas públicas para atender las violencias, para acortar las desigualdades, las brechas de desigualdad y demás, pues todo se convierte en procesos de simulación al final de cuentas, ¿no? Lupita, nos decías hace un momento que en Jalisco no hay políticas públicas de prevención de violencia contra las mujeres. Sin embargo, en la investigación para este programa nosotros revisamos algunos documentos, seguramente que datan de otras administraciones, de administraciones anteriores a la de Enrique Alfaro, y el gobierno estatal ahí se comprometía a fortalecer, por ejemplo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la emisión y seguimiento de las órdenes de protección, a alimentar el Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres, a crear un área especializada para atender casos de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género dentro de la Fiscalía Estatal. Es decir, acciones de este tipo hoy están en letra muerta, ¿o cuál es la situación?
Sí, prácticamente están paralizadas. Te digo que avanzamos mucho en ese periodo anterior porque pues existía como esta voluntad política de atender la problemática y de comenzar a realizar acciones concretas y se hicieron a través de estos indicadores justamente que tú estás mencionando, ¿no? Entonces, es decir, indicadores que fueran medibles y que pudieran tener un impacto directo en la población. Desafortunadamente, te digo, en esta administración ha habido esta parálisis, ¿no? Es una parálisis tremenda respecto de todos esos indicadores, del cumplimiento de todo lo que señala la alerta. Mira, si se cumpliera lo que la alerta señala, bueno, estaríamos en otra dimensión y en otra circunstancia, ¿no? Porque en realidad sí se ha trabajado mucho, tanto por parte del grupo interinstitucional como por las peticionarias, los grupos de la sociedad civil, para generar esos indicadores. Mira, con decirte que esos indicadores, nosotras como peticionarias y como parte de la sociedad civil, fuimos quienes lo promovimos a través de una consultoría que pagamos nosotras para que se generaran todos esos indicadores, algo que tendría que haber hecho el gobierno del estado, la Secretaría de Igualdad, con todos los recursos que tienen. No lo hicieron, pero nosotros tampoco podíamos quedarnos paralizadas ante eso y se consiguió un financiamiento para que a través de una consultoría se generaran, fueron dos cosas fundamentales. Una, el protocolo de investigación con perspectiva de género del delito de feminicidio, que hoy por hoy es uno de los mejores, no solo del país, sino hasta de América Latina, me atrevería yo a decirlo. El protocolo de investigación del delito de feminicidio en el caso de Jalisco es uno de los mejores. Ese lo hicimos así a través de del cumplimiento de la alerta, y el otro es, te digo, esa generación de indicadores que también se hicieron a través de esta consultoría. Todo eso pagado desde las peticionarias y la sociedad civil, ¿no? Entonces, hoy el gobierno de Jalisco puede levantar el sombrero y decir que tiene eso. Claro, sí lo tiene, pero esto es producto de la alerta y del empuje que hemos hecho desde la sociedad civil. Ahora de lo que se trata es de que lo cumplan, porque efectivamente se tiene uno de los mejores protocolos de América Latina, pero las deficiencias en las investigaciones continúan, porque digamos que la misma estructura de procuración y de administración de la justicia, en donde no se hacen las investigaciones adecuadas de los delitos de feminicidio. Entonces, solamente el 20% de los casos se siguen consignando como feminicidio, cuando en realidad el 80% de esos casos deberían de considerarse como feminicidios, y no es así. Y solamente para no dejar suelto el asunto de la alerta de violencia contra las mujeres, hablábamos de la que se dio a nivel estatal en 8 municipios en 2016. Pero después, en noviembre de 2018, se da una segunda declaratoria de alerta, esta del ámbito federal. ¿Está sin funcionar o están sin funcionar ambas entonces, Lupita? No, o sea, no se trata tampoco de descalificar todo y decir que está todo paralizado. No, o sea, sí hubo avances importantes en donde, te digo, logramos incluso esta generación de indicadores, se logró ese programa estatal de interrupción del embarazo, se logró ese protocolo de investigación de feminicidio. Es decir, sí tenemos avances y logros, y que fueron posibles gracias a la activación de la alerta de violencia de género, tanto la estatal como la federal. Sin embargo, en los últimos años, digamos, primero fue desafortunado el momento en el que se activa la federal, porque fue precisamente los últimos días de la terminación del gobierno anterior y en la llegada del nuevo gobierno de Enrique Alfaro. Entonces, digamos que no le tomaron la importancia que debe de tener la alerta, y ni siquiera hubo un espacio de entrega, recepción de la alerta, por ejemplo. No hubo siquiera darle ese significado, esa importancia a la entrega, transmisión del proceso de la alerta. Los nuevos que llegaron prácticamente queriendo inventar el hilo negro, partiendo como de cero, cuando en realidad no había que partir de cero, ya había todo un proceso andado en torno a la alerta. Y ha habido como distintos momentos, te digo, fue uno el desencuentro más bien con todo el tema de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, la reactivación de la alerta que ha estado paralizada, y tuvimos una reunión en este año, una reunión presencial con las autoridades del gobierno del estado, con todas las secretarias del más alto nivel, en donde pues para nosotras fue esperanzador que existiera como este compromiso desde todas las autoridades del más alto nivel de la administración pública del estado, comprometidas con el cumplimiento de la alerta. Sin embargo, han pasado los meses
y vemos que a pesar de ese compromiso público que existió para atender y cumplir con la alerta, pues sigue todavía con muchos obstáculos, pero sobre todo lo más importante, como con falta de voluntad política, ¿no? Es decir, veo más como procesos de simulación que procesos de verdadera voluntad política para que se atienda la alerta y para erradicar la violencia contra las mujeres. Gracias por la aclaración, Lupita. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es vicecoordinadora de CLADEM México, es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. El tema de este martes, Jalisco, entre los primeros lugares de feminicidio en México. Nosotras tenemos otros datos. El virus en la calle, en casa el agresor. No hablamos de datos, hablamos de personas. El hogar no es seguro ni tampoco el exterior. Más de 100 llamadas de auxilio por hora. Hoy te habrán matado y no sé dónde pasará. No tengo la hora, culpable o lugar. Solo queda nombrarlo, así nadie olvidará que más de 600 mujeres han sido asesinadas. Quédate en casa, no pasa nada. El Estado encubre cuántas las descuartizadas. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Tu único peligro fue quedarte en casa. Más grande que el COVID es el machismo, más grande que tu ignorancia es tu pendejismo, más grande que tu indiferencia es tu cinismo. Y aunque mamá lo niegue, de mí abusó mi primo. Quédate en casa, no pasa nada. El Estado encubre cuántas las niñas violadas. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Tu único delito fue no salir de tu casa. Hoy nos faltas tú, ¿quién faltará mañana? Sin altares, ni flores, ni nombre, ni cara. Me atraviesa cada una rabia en la garganta, que quien prometió cuidarte fue quien te botó en la zanja. No hay cuarentena para la otra pandemia, la normalizada, la que siempre se silencia, donde el enemigo tiene cara, licencia, no al toque de queda, si al estado de emergencia. Quédate en casa, qué ironía, la maté porque era mía, dijo el feminicida. ¿Quién diría, quién más confiarías? Fue quien sin dudarlo aquel día te arrebató la vida. Quédate en casa, no pasa nada, el aumento a la violencia, la curva que no se aplana. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Desde que nacemos estamos condenadas, el machismo mata. Quédate en casa, la indiferencia mata. Aquí no pasa nada, aunque tengas miedo, no salgas de tu casa, porque en un país como esta, hermana, no valemos nada. El machismo mata. Quédate en casa, la indiferencia mata. No salgas de tu casa, aunque tengas miedo. No pasa nada, porque en un país como este no hay lugar seguro, hermana. No las olvidamos, no. Por eso las nombramos. A todas y cada una. A todas y cada una. Fátima, Carolina, Alexis, Magdalena, Paulina, Lucía, Cleo, Susana, Carla, Abigail, Lesbia, Adriana, María Elena, Sofía, Teresa, Jacqueline, Patricia, Vanessa, Maritza, Marusa, Diana, Sofía. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Bienvenida, Eliud, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Ana Leticia? Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. Hoy que nuevamente tocamos el tema del feminicidio, ese delito de odio contra mujeres, niñas y adolescentes, queremos compartir una poderosa herramienta virtual que puede ser útil para hacer un repaso de los derechos y libertades que todas tenemos. Desde la Red Nacional de Refugios se propone que juntas perdamos el miedo y recuperemos las alas a través de una serie animada llamada Mujeres al Vuelo, Historias de Mariposas, cuyo objetivo es crear conciencia en torno a las violencias machistas y la exigencia de justicia y derechos humanos por parte de las mujeres. Para que no haya un feminicidio más, esta noche Las Mujeres Contamos a través de esta serie animada que usted puede consultar en la página de Facebook de la Red Nacional de Refugios. Vamos a escuchar. Hola, soy Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios. La serie animada Mujeres en Vuelo, Historias de Mariposas fue creada por la Red Nacional de Refugios después de 2 años de pensarle
Es una serie feminista que busca acercar el mensaje de concientización sobre las violencias contra las mujeres, la importancia del empoderamiento y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las mujeres en todas las etapas de vida. Esta serie queremos que se convierta en una herramienta para continuar avanzando y fortaleciendo pues la exigencia que diversas voces y movimientos feministas hemos tenido a favor del acceso a la justicia integral y por supuesto, pues bueno, los medios digitales se han convertido en una fuente primaria de información, pero también como una fuerte posibilidad de crear espacios colectivos de diálogo y acompañamiento entre las mujeres y para las mujeres. Y en ese sentido, pues bueno, esta serie busca precisamente a través de sus personajes promover el empoderamiento, la autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes, informar sobre sus derechos humanos de forma creativa, facilitando la comunicación y el análisis colectivo. Son 3 mujeres arcoíricas de diferentes edades, generaciones, Lina, Caro y Maya. Y bueno, pues, ¿cómo definimos su personalidad y sus historias? Pues está combinado, ¿no? Está combinado por las historias personales de las mujeres que le dimos voces a cada una de las personajes, así como retomar las historias, los comentarios, las vivencias de las mujeres que han creído en la Red Nacional de Refugios y que nos han permitido acompañarles tanto en el Centro de Empoderamiento como en los refugios y en otros espacios de atención y protección que tenemos. Han sido más de 3,000 mujeres que han accedido a este primer capítulo que habla precisamente de los derechos sexuales y reproductivos y encontramos, por ejemplo, que el 32% de las mujeres están en un rango de 25 a 34 años de edad, el 28% de 35 a 44 años de edad y un 12% entre 18 y 24 años de edad. Invitamos a todas las mujeres a que nos contacten, nos digan si quieren ser parte de estos guiones, compartir sus historias, de qué temas quisieran que habláramos, invitarles a que vean la serie y recordar que es muy importante hablar de libertad. Hablar de libertad significa que las mujeres podamos reconocernos como sujetas de derecho, como ciudadanas y bueno, les invitamos que a través de esta serie pues extiendan sus alas al vuelo y puedan contar sus historias de mariposas que lleven a romper estos esquemas y estos constructos patriarcales que son limitantes. Muchas gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy conversamos con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, ella vicecoordinadora de CLADEM México, y el tema de este martes, Jalisco entre los primeros lugares de feminicidio en México. Lupita, de acuerdo con datos de agosto de este año 2021 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 municipios en Jalisco, que son Tlaquepaque y Tlajomulco, son los que concentran el mayor número de feminicidios en la entidad. ¿Coinciden sus datos, los que ustedes manejan, con estos que presenta el Secretariado Ejecutivo? Sí, definitivamente. Mira, yo cuando comencé a hacer esta investigación, de hecho, desde siempre, desde el inicio, y lo que yo tengo documentado desde 1997 a la fecha, es la zona metropolitana de Guadalajara la que se ha significado por tener los índices más altos de violencia contra las mujeres, pero particularmente de feminicidios, ¿no? Y de asesinatos. Destacándose algún municipio más sobre el otro, ¿no? Que generalmente eran Guadalajara y Zapopan. Pero sin embargo, a partir del año 2006, que te digo que fue un año crucial así en el contexto de aumento de la violencia en general, también yo advertí que en el caso de Tlajomulco particularmente había un crecimiento desproporcionado en relación a los otros municipios, ¿no? Y eso tiene una explicación porque Tlajomulco en los años anteriores del 97 era un pueblo pequeño, un municipio pequeño, cercano a Guadalajara, pero todavía no conformaba parte de esta zona conurbada. Y además con este crecimiento de las últimas 2 décadas de Tlajomulco, que comenzaron a crecer allá
muchos fraccionamientos, aumentó la densidad demográfica de una manera extraordinaria, pero también aumentaron los problemas sociales tremendos allá en aquella zona, ¿no? Entonces pasó de ser una zona prácticamente rural, porque era una zona de muchos sembradíos, de muchos campos de cultivo, a ser una zona urbana. Entonces, durante muchos años, de hecho, del tiradero, digamos, de cadáveres, no solamente mujeres, de hombres, ocurrían en aquella zona de Tlajomulco, y ante el crecimiento, te digo, demográfico, pues también se explica este crecimiento de los casos de feminicidio y asesinatos de mujeres allá en la entidad. Con Tlaquepaque es distinto, allá está más relacionado con también el incremento en los últimos años de la presencia del crimen organizado, ¿no? Entonces, tiene que ver más con esa situación que con la cuestión demográfica. Son dos explicaciones diferentes. Y otra cuestión que yo analicé también durante mi investigación y que además la he seguido analizando como indicador durante todos estos años es el tema del índice de pobreza o de marginalidad. Si tenía algo que ver con el incremento de la violencia y de los feminicidios, y no es así, ¿no? Eso sí te lo digo categóricamente. No es la pobreza ni la marginalidad en la que se vive la que incrementa la violencia contra las mujeres o los feminicidios. Sí es un factor que predispone, es cierto, eso es real, pero no es el fundamental. ¿Por qué? Y aquí es donde justamente hacemos el análisis y la reflexión de que la violencia que vivimos las mujeres es violencia de género, porque está construida y destinada a violentar a las mujeres por su condición de ser mujeres. Entonces, no importa si eres una mujer rica, pobre, educada, con educación, sin educación, empleada, profesionista, de clase social alta, media, baja, no importa todo eso, el factor de ser mujer va a ser predisponente para en algún momento vivir violencia de cualquier tipo, incluyendo el feminicidio. Lupita, en el caso de Tlaquepaque nos llamó mucho la atención que desde el año 2015 ha sido gobernado por Movimiento Ciudadano, pero además teniendo a mujeres al frente de la presidencia municipal. ¿Es correcto? Sí, así es. Fíjate que ha sido como el caso excepcional en la zona metropolitana de ser gobernado por una mujer, y caso excepcional no solamente en la zona metropolitana, sino en general de los 125 municipios del estado de Jalisco, en donde solamente pasamos del 3% de ser gobernados por mujeres al 5%, y ahora, por cierto, que en esta elección hubo un retroceso en la llegada de mujeres a las alcaldías, ¿no? Es decir, tenemos menos mujeres alcaldesas en este periodo que las que tuvimos en el periodo anterior. En el caso de Tlaquepaque, efectivamente fue el caso excepcional en donde llegó una mujer, si bien con la bandera de Movimiento Ciudadano. Hay que recordar un poco para quienes no conocen el contexto político de Jalisco, que Movimiento Ciudadano acá en el estado prácticamente se unió con el Partido Acción Nacional. Entonces la derecha en el estado está presente en ese partido, y muchos panistas o expanistas integran el partido de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces ese fue el caso justo de la primera presidenta municipal, que provenía de las filas del Partido Acción Nacional y luego se incorpora a Movimiento Ciudadano y gana la alcaldía, además de una manera histórica, en un lugar que durante muchos años estuvo con un cacicazgo del priismo, de ese priismo más añejo y más recalcitrante, ¿no? Es decir, de los sindicatos, de los caciques, ¿no? Etcétera. Bueno, pues tuvo el gran mérito, ahí sí hay que reconocérselo, a esta primera mujer que llega y que gana la alcaldía de la mano de MC, aunque su origen es del Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, permanece en la alcaldía también sin mucho apoyo y sin mucha cercanía con el propio gobernador actual, reconociéndole también como sus propios méritos que ella tuvo de cercanía comunitaria y con la gente y demás. Sin embargo, también, y esto es real, el crecimiento del crimen organizado en el estado en general, pero que se ha visto en algunos municipios como en Tlaquepaque, pues de una manera muy significativa, impactando en la sociedad, ¿no? Hace apenas algunos meses conmovió mucho a la sociedad un asesinato de una persona que dejaron en plena banca de la plaza principal de Tlaquepaque, ahí el cuerpo con un letrero, con un mensaje, etcétera,
pues impactante esto, ¿no? Porque eso te habla de la influencia que tiene el crimen organizado pues en aquella zona, esa impunidad con la que se mueve para atreverse ahí en plena plaza en el centro de San Pedro Tlaquepaque dejar ese cuerpo. Bueno, pues eso te lo contesto así, como es contextualizar cómo están las cosas y ahorita en este momento pues está en disputa la presidencia. Se ordenó por parte de un tribunal que se repitan las elecciones en San Pedro, en Tlaquepaque, por la injerencia, y esto es muy interesante, la injerencia de Sandoval Íñiguez, el anterior arzobispo, el cardenal del estado, porque en pleno proceso electoral y en plena veda electoral, es decir, cuando ya estaba prohibido hacer campaña de cualquier tipo, él sacó un video en donde llamaba a no votar por el partido en el gobierno, ¿no? Entonces, esto se impugnó, el tribunal señaló que sí pudo haber, él vive en Tlaquepaque, el cardenal, entonces se señaló que sí puede haber afectado de alguna manera la voluntad de los votantes y se ordenó en este momento que se repitiera la elección a pesar de que ya la había ganado una mujer también de Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, pues ahorita está eso en disputa, está la cuestión política también, pero también entendiendo que en el contexto de Jalisco la violencia del crimen organizado, el contexto de violencia generalizada, pero el incremento de asesinatos de mujeres y de violencia contra las mujeres, pues ese está ahí, sigue estando presente. Lupita, ¿y cuál es el impacto social que está teniendo el crecimiento de feminicidios en Jalisco? Bueno, el tema de la impunidad, el tema de la falta de acceso a la justicia. Mira, hace algunos años cuando nosotras comenzábamos a hablar, a denunciar públicamente los casos de feminicidio, pues la gente ni siquiera podía entender o ni siquiera se imaginaba que de lo que estábamos hablando era de acá, de Jalisco, de Guadalajara, de esos asesinatos. Casi siempre las personas creían que hablábamos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ¿no? Las primeras acciones de incidencia que hicimos en las calles, con los nombres de las mujeres asesinadas, etcétera, la gente paraba y nos preguntaba, ¿son las de Ciudad Juárez? Creían que esto ocurría solamente allá en el norte del país, en una zona muy localizada, ¿no? Entonces, cuando comienzan a dimensionar estas violencias, por supuesto que hay un impacto tremendo, ¿no? Socialmente, pensando en que estas violencias están en incremento, pero que además le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? No es solamente verlo como algo lejano, algo que ocurre en otro lugar, en otra ciudad, sino que algo que ocurre también en lo cotidiano, en la cercanía, cada vez más cerca de las familias, ¿no? De las comunidades. Pues eso lo vemos también en cómo se unen ahora las familias. Hay un colectivo de familias en contra de los feminicidios. No se unen estos colectivos. Se puso el año pasado, hace 3 años primero se puso una cruz, esto lo hicieron las propias familias, ¿no? La cruz en contra de los feminicidios, y el año pasado se puso la antimonumenta. Perdón, no fue el año pasado, a mí con esto de la pandemia se me hace que el tiempo va corriendo muy rápido, pero fue este año, fue el 8 de marzo, que se puso la antimonumenta, y esto, claro, por los colectivos de las familias. Es una antimonumenta que está en plena plaza pública en el centro de la ciudad frente a Palacio de Gobierno, y es como un recordatorio constante de pues esta deuda que tienen con las familias, ¿no? Las familias que han tenido el infortunio de vivir un feminicidio y que hasta ahorita no les ha llegado la justicia tampoco, ¿no? Y en Jalisco, como al parecer ocurre en todo el país, la constante en esta búsqueda de justicia cuando se presentan feminicidios es la lucha que están dando los familiares de las víctimas, Lupita. Sí, sin duda. Mira, yo aquí mi reconocimiento muy grande a los familiares, porque son ellas las que han levantado la voz, las que han hecho notar las violencias que han vivido sus hijas, sus hermanas, ¿no? Sus mamás incluso, etcétera. Es decir, la familia se moviliza luego en torno a ese crimen violento que ocurre a través de un feminicidio, pero también pues dan muchos mensajes de esperanza, ¿no? Señalando cómo es que eso tiene que cambiar, cómo es que las autoridades tienen que intervenir en los casos, porque mira, muchos de los casos nosotras nos ha tocado porque acompañamos a las familias en sus procesos de búsqueda de justicia, y en la gran mayoría de los casos son las propias familias las que encuentran a los asesinos de sus hijas, ¿no? A los feminicidas. Son ellas los que los ponen a disposición de las autoridades, son ellas las que se encargan de darles elementos de prueba
porque lo que es real y es cierto es que hay una inactividad tremenda, que esos temas, esos casos de violencia contra las mujeres y de feminicidios poco importan a las autoridades, ¿no? Sí, pueden quedar en la impunidad durante todos los años del mundo si nadie les mueve ni les hace nada. Mira, te pongo un caso muy concreto de Betsabe. Betsabe fue asesinada en Tlajomulco, precisamente. Ella era una chica de 29 años con 5 hijos, tenía ya varios hijos, todos pequeñitos. Ella era costurera. El esposo la mató con lujo de violencia delante de sus hijos. Ellos fueron quienes presenciaron el asesinato. Él huyó. Él estuvo prófugo durante 5 años. La familia de Betsabe fue la que se encargó de buscarlo, de buscar pistas de dónde podría estar y demás, pero además de eso, buscar también apoyo psicológico para los niños, que imagínate el trauma tremendo de vivir esta situación de ver el asesinato. Pero además el esposo les amenazó antes de partir diciéndoles que no hablaran, que no dijeran nada, porque si no iba a ir por ellos y los iba a matar también. Mientras él estaba prófugo, ellos vivían en una desazón constante porque además estaban amenazados por el papá. Bueno, finalmente, después de 5 años, la propia familia de Betsabe, la que tiene elementos, sabe dónde le dan algunas noticias de dónde puede estar, lo notifica a la policía y lo encuentran y lo ponen a disposición de un juez. Él ya estaba casado y con otra familia, tenía otra esposa, estaba embarazada y tenía otro hijo. Pues ellos tan tranquilos que pueden irse a hacer su vida, y seguramente esa mujer nueva con la que se estaba casando, seguramente en algún momento iba a vivir las violencias de este tipo asesino, si no es porque la familia de Betsabe no descansó hasta encontrarlo y ponerlo a disposición de un juez, ¿no? Entonces ahora, por fin, estos niños, sus hijos, pueden descansar tranquilos de que papá no va a volver para asesinarlos, porque saben ellos que ya él está en la cárcel. Entonces, cuando se acaba la impunidad, también comienza la esperanza, ¿no? La esperanza de justicia, y eso es algo que hay que reconocerles a las familias que no descansan hasta encontrar justicia para sus hijas y para todas las demás. Por supuesto. Doctora Lupita Ramos, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que quisieras mencionar antes de despedirnos? Sí, bueno, agradecerte a ti, a tu audiencia, esta posibilidad de reflexionar. Yo no me quisiera quedar con un mensaje solamente fatídico, ¿no? O malo, cuando hablamos de los asesinatos de mujeres, de las violencias, de los feminicidios. Pues claro que esto nos apachurra el corazón y nos entristece y nos hace ver como si estamos en una sociedad imposible de vivir. Y yo digo que no, que a pesar de todo eso, hay que no solamente seguir exigiendo justicia para todas ellas que han sido asesinadas, pero sobre todo lo que hay que exigir es un México mejor, un Jalisco mejor, una ciudad vivible mejor donde estemos, porque todas las niñas y todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, y sin duda en la medida en que las niñas y las mujeres podamos estar libres y seguras en la calle, ese día va a ser un lugar mucho más seguro para todo el mundo, ¿no? Y vamos a estar mejor, digamos, socialmente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la esperanza y a eso le tenemos que apostar, a vivir en un lugar libre de violencia. ¿Cómo podemos seguir la actividad que desarrolla CLADEM y en lo particular la doctora María Guadalupe Ramos Ponce? Bueno, estamos en las redes sociales como CLADEM Jal, en el caso de Jalisco, que es donde estamos acá nosotros en Guadalajara, pero también en CLADEM México. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter también, y en mis redes personales también como Lupita Ramos, por supuesto, y con mucho gusto, pues ahí podemos seguir dialogando. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, vicecoordinadora de CLADEM México, por su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Muchas gracias y muy buenas noches. Las Mujeres Contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante.
Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.